tal, mi estimado Alex? ¿Cómo estás? Señor Salinas, qué placer, qué gusto, de verdad, de tener de nueva cuenta la oportunidad de estar aquí con usted en este que es, ahora sí, el episodio número 1 de este espacio creado por Business Storytelling Lab, que se llama nada más y nada menos. ¿Cómo se llama, señor Salinas? Se llama Narramesta. Nárrame esta, o sea, nárrame esta historia. Sí, sí, bueno, Nárrame claro. esta anécdota, nárrame, ¿no? Va por ahí, Sí, entonces se llama Nárrame esta. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo va todo, señor Salinas? va todo en orden, viento en popa, súper padre. Hemos recibido, al menos seguramente usted lo hemos platicado y coincidirá conmigo, hemos recibido muy buena retroalimentación del número 0, de la edición 0 de este programa. Hay expectativas de que este se convierta en un verdadero asidero para todos los que desean conocer más sobre las técnicas de storytelling, sobre la construcción de casos de éxitos y en general sobre cualquier alternativa, técnica, método, idea, práctica, consejo que los ayude a conectarse mejor con los demás, con sus clientes, con su familia, con sus cuates, con la sociedad en general. Entonces, tenemos esa consigna que además la vamos a tratar de cumplir divertidamente. Lo vamos a buscar hacer de forma amena. ¿No es así, mi estimado Alejandro? De eso se trata, señor Salinas. A final de cuentas, de lo que se trata es que sea un espacio en el que sientan un verdadero tanto frescura, aprendizaje, que pasen un rato que dura no más de 30 minutos este espacio. Si van de un lugar a otro, ya ahorita en cualquier lugar del país, en una ciudad, un traslado en coche o en cualquier lado es alrededor de media hora. Si nos van escuchando por ahí, pues estará sensacional, porque de lo que se trata, como bien dice usted, señor Salinas, es particularmente entrarle a los temas, desnudarlos, desentrañarlos, platicarlos, dialogarlos, divertirnos y que se lleve la gente y nuestra audiencia un toquecito ahí de algo de storytelling. ¿Cómo ve? Que es la intención, que se lleven algo, una lección, algún aprendizaje, alguna referencia, al menos Así alguna es. duda que los Claro. intrigue y que los mueva a investigar y obviamente a que se unan a esta comunidad, a la comunidad narramestiana. Yo sé que el nombre es poco taquillero, esperamos que pronto gane. Pero, gane señor Sánchez, pero ha gustado, ¿eh? Más de bueno, 3 muy bien. personas por ahí, 4, me han dicho, órale, qué disruptivo. Miren, no sé si sea disruptivo, no esperen que esto sea un espacio de doble sentido, de albur. A lo mejor algún día trataremos el tema, porque hasta el albur tiene una Sí, claro, historia, y claro. detrás de la manera en cómo se articula los diálogos a partir de este elemento del albur son francamente sugerentes, porque bien llevado tiene una agilidad, requiere de una agilidad mental, una agilidad lingüística que es muy particular, pero eso ya lo veremos. Pero fíjese que ha gustado el nombre y esperemos que siga gustando este formato y este contenido. Pues enhorabuena y esperemos que esta aceptación continúe. ¿Le parece, mi estimado, que iniciemos con nuestra primera sección? Por favor, si usted es tan amable, vámonos con el mame. Vamos con el mame. Adelante, señor Salinas. Esta sección, como recordarán en la edición anterior, en la edición 0, explicaba mi buen compañero, el señor Alejandro Arroyo, que es una sección que va a rescatar las tendencias, los temas que figuraron más durante el día o durante la semana. En este caso son los temas que comúnmente llamamos virales. Y esta semana ha habido muchos, desgraciadamente no todos han sido positivos. No sé si esté al tanto sobre las desapariciones, mi estimado Alejandro Arroyo, Sí, sobre lo que ha ocurrido con algunas personas, tanto que ejercen periodismo como damitas, que han resultado lamentablemente no solo desaparecidas, sino después encontradas sin vida, que desgraciadamente viene a cubrir de negro, con un velo de luto, el acontecer cotidiano de nuestro país y en general de la sociedad que se entera de estos lamentables casos. Yo lo traje a cuenta, desde luego no se trata evidentemente de profundizar en algo tan doloroso, pero sí de hacer una protesta civilizada, de al menos tomarlo en cuenta en este espacio para que pues se haga eco de la muy difícil, digamos, situación que viven los familiares de estas damitas y también de los periodistas que están perdiendo la vida y que seguramente esperamos levanten
ya la atención y inicien las acciones que se requieran emprender por parte no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, ¿no? Entonces esa sería como una invitación inicial breve. Y la segunda tiene que ver con un caso que voy a platicar así muy brevemente, mi estimado Alejandro, que es un Adelante. caso que ocurrió recientemente. Se trata, y no voy a revelar ahorita de quién se trata, pero se trata del caso de una persona que se sentía muy confiado. Era una No persona me que diga. confiaba muy firmemente en sus capacidades, en sus fortalezas, en sus orígenes y en sus ambiciones y visión, y emprendió toda una cruzada para empezar a ganarse en los terrenos en los que competía, en los terrenos en los que Bien. podía abrirse camino, y empezó a combatir a rivales, adversarios, a enemigos, a competidores, y en los ámbitos más cercanos resultó que efectivamente era muy bueno. Y entonces, en la medida en que fue ganando espacios, en la medida en que fue ganando, digamos, terreno, Sí. empezó a abrirse más, empezó a cubrir más, digamos, mercado, a subir un poco más el nivel de competencia y a enfrentar a rivales pues de mayor categoría, con mayor tonelaje, con mayor experiencia, colmillo, trayectoria. Y le Ok. siguió yendo muy bien, muy bien. Llegó un momento después de tantas victorias que decidió dar un salto, no cuántico, pero sí un salto Sí. más drástico, un salto a una liga más competitiva, una liga que requería de quizás mayores capacidades a las que él originalmente estaba habituado, y lo hizo con mucha valentía. Ok. Efectivamente, toda la gente que lo conocía lo siguió, pensó que era indudable que su vocación y su ambición lo harían merecedor de la victoria en el terreno en el que lo pusieran. Ya ves que Ok. existe el mensaje, el refrán ese de que el buen gallo en cualquier corral Así gana, es. ¿no? Bueno, él lo que ocurrió fue que se enfrentó en esa nueva liga a un nuevo rival, y ese rival no era malo, era muy bueno, Ok. ¿sí? Pero tenía otras armas, tenía otras estrategias, tenía otra experiencia. El combate, el encuentro fue un encuentro cerrado. Desgraciadamente, esta persona que había estado confiando muy firmemente en sí misma y había ido demostrando y demostrándose a sí mismo que efectivamente era capaz de sortear cualquier obstáculo, pierde. Sin embargo, no pierde por paliza, no pierde, No, digamos, no, la no, no, no. vigencia, no, Ujú. sencillamente se ve interrumpida esa Este hilera de ascenso. victorias. Ujú. Así es. La reacción que hubo es una reacción que pudiera ser quizás injusta, porque no se aquilata el hecho de que estaba él elevando el estándar, estaba incrementando el nivel de complejidad de la Ujú. justa, del nivel de competencia en el que estaba él. No obstante lo cual, a pesar de estar ya en una liga diferente, resultó que fue capaz de ponerse al tú por tú con Ok. ese rival que tenía mayor tonelaje. No sé si ya descubrió, discernió de quién estamos hablando, mi estimado Estoy Alejandro. sudando, señor Salinas, porque quiero saber cuál es el nombre, de quién habla usted, porque me vienen a la mente muchísimos. Por favor, revélelo, revélelo. Es el A ver, momento. creo que vamos a darle una pista. Es un hombre pelirrojo, es un tipo que se pone normalmente guantes en los puños. Ok. Es, No es es Archie, alguien. ¿verdad? No, no, no es Archie. Es No. el Canelo, El el Canelo, boxeador. Saúl el Así es, Canelo. Ok, así sí, es. sí, 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 sí. Bueno, un poco la lección de esta historia, de esto que Ajá, ocurrió apenas hace unos días, es a veces se nos olvida ponderar que el romper paradigmas te expone a riesgos, y que correcto. a veces esos riesgos los capitalizas, pero a veces no, a veces resultan en tropiezos. Y creo que más allá, evidentemente, de calificar la victoria per se como la única de las aspiraciones a las que debería contender cualquiera, creo que en este caso vale la pena también sopesar, aplaudir el esfuerzo de alguien que se está saliendo Correcto, constantemente de su zona de confort, que correcto. busca la manera de revolucionar, de romper barreras, de incrementar su capacidad de influencia. Creo que ese es un mensaje muy, muy Muy positivo. propagable, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. No sé qué opine usted, mi estimado. Pues mire, señor Salinas, esta conversación que se generó en torno a la derrota en este combate del Canelo frente al ruso, Ajá. también reveló algo muy, muy peculiar, y es
una conversación que al final del día no solamente se ubica en los parámetros de la política, se ubica si podemos leer un poco a profundidad la conversación que se generó en este evento concreto que llamó muy, evidentemente y de manera importante la atención, generó igualmente una polarización. Sí. ¿En qué sentido? La polarización en cuanto a que unos decían, claro, se cree mucho el Canelo y vaya, miren, no es el peleador que asume o presume que es, ¿no? Y otra tendencia, un poco más cargado hacia lo que usted comenta, que me parece que es una lectura que habría que ponderar, que es más constructiva, es, bueno, el señor peleó, salió de su zona de confort, lo intentó. Correcto. Y no salió. Bueno, somos una sociedad que o premia el éxito o ataca el fracaso de una manera. Es correcto. Con el dedo flamígero, ¿no? Condena el fracaso como si el éxito o el fracaso fuera, a final de cuentas, esta única dicotomía que hay en el ambiente. Cuando en estricto sentido, ¿sí? Son matices. Así y el es. matiz que usted ha puesto sobre la mesa me parece, se lo digo con toda franqueza y con todo el respeto, como siempre a usted, señor Salinas, que es un caballero del lenguaje, ¿sí? Usted pone bárbaro, sobre la mesa, qué bárbaro. De veras, lo digo con todo el cariño y el respeto y el profesionalismo, lo pone sobre la mesa en algo que en efecto es un poco desdramatizar el evento, quitarle el drama de esta polarización de que el Canelo se quiso ir más allá, se cree mucho y miren, lo fracasó. Y la otra es, bueno, pues es que hay una situación en la que el Canelo lo intentó. Yo creo que hay que quedarnos con, quitarle el drama y observar el matiz y ponderar ese esfuerzo que al final del día fue notable en Saúl, el Canelo, y que bueno, son las cosas que valdría el esfuerzo que nosotros como comentaristas, comunicadores y la gente, todos en general, podamos quitarle un poco el drama a las cosas, este ingrediente de polarización y tratar de dar, si no un paso atrás, sí detenernos en esta vorágine de la opinión fácil, de la opinión que vende, pero que vende bajo una tónica sumamente, ya no digamos destructiva, pero no, por lo menos que no abona a la conversación. Entonces me gustó mucho el mame que trajo usted porque, en efecto, esto ayuda a nosotros a comprender precisamente la enorme oportunidad al momento de conectar, al momento de conversar sobre todo, ¿sí? De quitarle el drama a las cosas y pensar y empatizar con el otro, ¿sabe? Es correcto. El empatizar de que no aquello que yo solo veo y creo y que siento y que es mi convicción, sí es válido desde luego defenderla, pero también entender la otra y tratar de comprender de qué van las cosas. Y yo me quedo con eso que usted bien menciona, la manera en cómo se reta a sí mismo, Saúl, la manera en cómo se sale de su zona de confort, reitero, y la manera en cómo lo intenta, es decir, se fue a un peso más allá del que él habitualmente tenía, salió derrotado, bueno, son situaciones que ocurren porque la vida, vamos a ser francos, señor Salinas, y dígame usted sí o no. Si nosotros hiciéramos un cúmulo de victorias y derrotas a lo largo de la vida de cada persona, yo le puedo firmar y garantizar que ganan más las derrotas, pero no son derrotas, son aprendizajes al final del día, ¿sí? Son los famosos resultados no esperados, que de eso uno aprende para seguir y alcanzar el objetivo que uno tenga. Y yo estoy cierto que Saúl va a llegar el momento que va a retarse a sí mismo, puede volver a intentar y vamos a ver qué resultado, pero la lección al final del día va por ahí. Muchas gracias, señor Salinas. Usted acaba de traer un mame sensacional. Me da mucho gusto, mi estimado. Pasamos a la siguiente sección. ¿Cuál le parece? Vámonos a la perla, si es tan amable. Vámonos. Adelante, querido César. Mi estimado Alejandro, hoy tenemos el lujo de tener el primer invitado de esta era narramestiana. Hoy además tenemos como invitado a alguien a quien en lo particular le tengo mucha simpatía, mucho agradecimiento, mucha estima, porque tengo muchos años de conocer, pero además me comprará usted la idea, mi estimado Alejandro, que no sería mejor, digamos, oportunidad de iniciar esta
espero yo, interminable tanda de entrevistas de gente interesante, que Claro. con alguien que instituyó la historia, vamos a decir, la historia de alguien que instituyó un festival internacional de historias. Así de fácil. Qué maravilla. A la historia de alguien que instituyó un festival internacional de historias. Y hablando que este es un espacio de storytelling, creo que es como una semilla que entra al campo más listo para que germine y que produzca. Me da muchísimo gusto, tengo el honor de darle la bienvenida a Juan Manuel González. Juan Manuel, te damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Polémico, gracias. cineasta, emprendedor y fundador de este festival que recientemente anunció su 18ª edición. Y hoy te tenemos a ti, Juan Manuel, como el primer expositor o el primer participante en esta sección que es La Perla. Entonces, bienvenido y te agradecemos mucho que hayas aceptado estar con nosotros. Gracias, Julio, por la invitación. Me da mucho gusto platicar el día de hoy con ustedes. Creo que siempre que hay la oportunidad de compartir y la oportunidad de platicar acerca de las cosas que nos apasionan, se pone entretenida la cosa. Entonces, espero que el día de hoy no sea la excepción. Muy bien. Mi estimado Alejandro, empiece usted, bombardee. Bueno, no, básicamente yo siempre celebro el hecho de que haya personas y trayectorias como la tuya, Juan Manuel, porque si bien, y a lo mejor va a sonar exagerado, pero créeme que no lo es tanto. Yo siempre he pensado que aunque no se manifiesten de manera como eventualmente y de manera mítica tenemos, todas aquellas personas que construyen, que aportan, que generan creatividad, son los ángeles modernos. Y yo el hecho de ver tu trayectoria, de ver todo lo que haces, de aportar con muchos dicen grano de arena, no, también es un verdadero oleaje de creatividad y de construcción, porque va en este ánimo de hacer cosas padres, bonitas, de reflexión para la sociedad. De verdad, lo celebro muchísimo. ¿Cómo te surge la idea de hacer este festival, querido Juan Manuel? Pues Alejandro, te agradezco mucho tus palabras. Creo que para nosotros que hacemos el Festival de Cine siempre es como muy importante el escuchar lo que alguien más opina del trabajo que hacemos, porque es un enorme trabajo, ¿no? Y no lo estoy diciendo por echarme palmadas a la espalda, al contrario, es por darme un poco de ánimo y respiro, porque sí es mucho trabajo y han sido muchos años de llevar a cabo este proyecto con un gran equipo, O sea, yo estoy aquí hablando, pero la verdad es que está Janet Aguirre, que es mi socia, y están muchos otros socios y otras personas que están en el equipo y directamente apoyando, y que, pues evidentemente, sin este grupo de personas del festival no sería nada el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea del FIC Monterrey? Bueno, primero, tengo que regresarme a los años 90. Yo estuve estudiando fuera una maestría en producción cinematográfica y regresé aquí a Monterrey en 1 de enero del 96, ¿no? Entonces, en esa fecha regreso a la ciudad y prácticamente era un desierto cinematográfico, ¿no? No nada más Monterrey, sino el país está en una crisis cinematográfica terrible después de el error de diciembre del 94 y toda la crisis económica que se vino. Se estaban haciendo 2 películas, 5 películas al año en México, ¿no? Es decir, era un desierto total, ¿no? Y yo venía pues de Hollywood, ¿no? Y era así como, ¿qué puedo hacer en Monterrey, no? Entonces, junto con un amigo que ahora él se dedica a dirigir películas, se llama Jesús María Lozano, abrimos un espacio en el barrio antiguo que se llamó Voladero Espacio Cultural. Este espacio tenía como primera instancia de atender una necesidad, que era la que hubiera un espacio para las cuestiones como más alternativas, es decir, ya había instituciones como el Museo Marco, ya había, ¿no? que tenían como lo que estaba ya, pues hablando de institucionalizado, ¿no? Y nosotros queríamos como abrir la puerta a nuevos talentos en diferentes aspectos. Teníamos un pequeño teatro, una galería, teníamos un estudio de pintura, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era como buscar nuevas oportunidades para el arte, y para mí, pues muy importante era el cine, ¿no? Entonces, unos meses después abrí lo que se conoció después como el Taller de Creación Cinematográfica de Voladero, que era un espacio para producir cine.
Y de ahí inmediatamente surgió la necesidad de encontrar espacios de exhibición. La primera exhibición que hicimos fue de trabajos propios, eran 2 cortometrajes muy sencillos. Sin embargo, nos sorprendió que a pesar de que había caído un aguacero de esos que necesitamos ahorita, se llenó la sala, ¿no? O sea, llovió media hora antes y después dije, no va a venir nadie, ¿no? Y no cabía una sola persona en la sala. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que había una necesidad del público por ver cine que no era el que nos presentaba la exhibición comercial. No existía la Cineteca, hay que recordar en esa época, estamos hablando del 96, 97. Muy bien. Sí, principios del 98, la Cineteca es de abril del 98. Entonces, empezamos a gestar la manera en la que podríamos traer más exhibición cinematográfica a Monterrey. No nada más en el sentido de hacer un festival de cine, que no era lo que se nos ocurría en ese momento, sino también de sensibilizar al público para que pudiera haber la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me cierres la Avenida Juárez, cosa que hicimos, ¿no? Y que alguien sepa para qué, ¿no? Entonces, que alguien haya visto una película, que sepa que hay otras opciones, que no nada más Hollywood puede hacer persecuciones o lo que sea, ¿no? Claro. Y entonces, a partir de ahí, invitamos a un festival americano que se llama Next Frame, lo tuvimos 2 años aquí en Monterrey, y era tan complicado, simplemente pasar las películas por la frontera, era una pesadilla, las teníamos que terminar escondiendo debajo del asiento, porque las veían y no entendían qué eran, o sea, era una cosa muy extraña, ¿no? Total que dijimos, bueno, si ya estamos batallando todo eso para hacer un festival ajeno, porque no hacemos un festival propio, ¿no? Y Pepe Galindo, que era mi socio en ese momento de una empresa que teníamos que se llamaba Panacea Films y que estaba en el taller de cine, dice, bueno, yo me lo aviento, ¿no? Y dije, ok, yo me voy como director artístico, le dije, yo no voy a dirigir el festival, tú dirige el festival. Bien. Y Pepe lo hizo por 2 años, se llamaba en ese momento el Festival Internacional de Cine y Video Voladero. Pero después se fue a hacer una película a Agua Prieta y allá conoció a una chica, se casó y se quedó por allá, ¿no? Y entonces, pues ya asumí yo la dirección del Festival de Cine y en el 2004 nos dimos cuenta que ya era un proyecto demasiado grande para sí mismo, ¿no? Entonces había que transicionar a otra etapa, ¿no? Y es el momento en el que se convierte en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Genial. Y bueno, ha tenido toda una serie de aventuras, pero así es como nació. Oye, Juan Manuel, en esta época, digamos, porque prácticamente estamos hablando de finales del siglo pasado, finales del milenio pasado, y lo que ha sido el debut de este nuevo milenio, has tenido la oportunidad de experimentar en carne propia el efecto que tienen las historias en la sociedad. Es difícil, es diferente cuando hablamos de cómo una historia influye en un grupo específico, ya sea que eres líder y le dices eso a tus equipos, o eres padre de familia, y tus hijos, o lo que sea. En tu caso, tú sí has visto cómo las historias gravitan, generan cambios, generan expectativas. ¿Cómo ves tú esa implicación de las historias en la sociedad? ¿Qué, en tu opinión, es lo que ocurre cuando les acercas historias, y además que son historias que no persiguen el canon típico de Hollywood, sino son películas posiblemente más ambiciosas en otros sentidos? ¿Qué despiertan en la gente? ¿Qué provocan en la sociedad? Pues mira, hemos tenido muchas experiencias diferentes, ¿no? Hemos tenido experiencias de rechazo, o sea, de películas que la gente simplemente no quiere ver, ¿no? Por ejemplo, el cine asiático es muy difícil en Monterrey, a la gente no le gusta mucho, entonces siempre a propósito tratamos de programar cine asiático, ¿no? Pero por otro lado hay películas que de repente pasan, no sé, 8 años, 10 años de que la exhibimos y alguien consigue mi correo y me escribe, ¿no? Y me dice, oye, Juan Manuel, lo que pasa es que mira, en el festival del 2009 vi una película que me trastornó y no le he podido volver a encontrar. ¿Cómo se llamaba? Mira, se trataba más o menos de esto, ¿no? Entonces ahí te puedes ya como hacer memoria, mira, yo creo que ha sido esto. Entonces en ese momento te das cuenta que esa historia le cambió la vida a una persona y que tú ni en cuenta, ¿no? Y sucede, ¿no? A ver, una vez iba yo paseando a mi perro y era muy temprano en la mañana y estaba un stand de un taquero, ¿no? Y de repente me grita, ¡hey, Juan Manuel! Y yo, a ver, ¿no? ¿Sí? Pues resulta que el taquero era asiduo asistente al Festival de Cine, ¿no? Genial. Entonces, vas encontrando ese tipo de cosas y te vas dando cuenta cómo las historias sí tienen una penetración en el público. Pero hay una anécdota que contamos a menudo, pero que me parece que es muy relevante. Híjole, será hace como unos 8 años, hicimos por primera vez un proyecto que se llama Pantalla Abierta. Pantalla Abierta es un proyecto en el que se invita a menores de edad, ¿sí? Principalmente buscamos que sean niños, pero también adolescentes, a que participen en talleres
o invitamos a asociaciones que ya hacen talleres de producción audiovisual y les abrimos un espacio en el Festival de Cine, ¿no? Para que exhiban sus películas en una sala profesional. O sea, buscamos a propósito que sea en un cine comercial, que tenga su pequeña alfombra roja, invitamos a los medios, etcétera, ¿no? Pero la experiencia más radical fue el primer año que trabajamos con una casa hogar para niñas, aquí que atienden unas religiosas, y nos dieron la oportunidad de entrar y hacer un taller de animación, ¿no? Entonces se hicieron 3 pequeñas historias. Para hacerles así súper breve el cuento, una, por ejemplo, era de una jirafa que estaba en un zoológico y quería regresar a África, ¿no? Y entonces un niño encontraba una manera de hacer una píldora para hacer chiquita a la jirafa, meterla en una mochila y llevársela en una nave espacial de regreso a África, ¿no? Otra se trataba de un pájaro que estaba encerrado en una jaula y quería salir. Entonces, todas esas historias estaban de estos niños que están en este lugar, ¿no? Donde sus papás los depositan, literalmente, porque no pueden cuidarlos, ¿no? Total que, bueno, llega el momento de la función de cine, ¿no? Y bueno, pues llega a multimedios y los entrevistan en la alfombra roja y demás, ¿no? Y las niñas, pues bueno, nunca se habían sentido más soñadas que cuando vieron sus películas en la pantalla, sus historias, ¿no? Sus historias. Y luego resulta que, por ejemplo, empiezas a enterarte después de que la mamá de una chica, pues no fue, ¿no? O sea, porque pues no estaba muy cerca de su hija y no fue a ver la película. Y un día estaba en la fila del banco y de pronto en la tele ve a multimedios. Y en la tele ve a su hija en la alfombra roja presentando su película, ¿no? Y en ese momento la señora se desmorona y se deshace en lágrimas, ¿no? Claro. Pero esas son las historias, sí, como de los externos, pero las niñas mejoraron su rendimiento académico. Una chica que no sabía cómo expresarse encontró que las historias eran la manera en que ella podía comunicar lo que sentía, ¿no? Entonces, una chica que ya era más grande y que pues que no encajaba tanto con las pequeñas, también encontró en las historias un camino. Entonces, te vas dando cuenta que pues que la manera de interactuar con la gente a través de las historias es una manera muy natural. Es decir, nos conectamos a través de lo que nos platicamos, ¿no? Entonces, esas historias, esas experiencias, digamos, son las que nos han nosotros convencido de eso. Sensacional. En mérito del tiempo, porque como lo comentamos, es un podcast que tratamos de hacer breve para que la audiencia lo sienta un poco ágil. Si tú no lo permites en una posterior ocasión, me encantaría que pudiéramos dialogar más sobre esto, porque traes un tema sensacional, maravilloso, y que desde luego aquí al señor Salinas y a tu servidor nos apasiona, que es el cine. Para concluir, un aspecto muy concretito, querido Juan Manuel. ¿Qué recomendación harías tú en términos de el cine, las historias, para la educación de los niños? ¿Algún elemento que pudiera decir, abordarlo desde aquí, abordarlo desde allá, o en tu experiencia, algo que pueda darle a los niños este elemento de, tú lo mencionaste y me surgió de ahí la pregunta, este involucramiento, ¿no? Porque las escuelas son, lo sabemos cómo es y no vamos a ahondar en ello, pero la conexión emocional que generan las historias despierta otra manera de ser en los niños. ¿Qué recomendación darías en ese aspecto? Mira, es complicado porque cada familia tiene su propia manera de existir y sus propios medios, ¿no? Es decir, alguien tendrá la posibilidad de que los niños puedan pues hacer una pequeña película, otros no lo podrán hacer, ¿no? Sin embargo, me parece que el acercar a los niños a... Hay muchos talleres de formación de públicos, hay grupos de culturales en Conarte y en otras, en las esferas culturales y demás, donde se puede acercar el público y pueden tener como una experiencia cinematográfica, ¿no? Pero luego está toda la parte del cine que vemos en casa, ¿no? Es decir, ahí está bien complicado porque hay que hacer una selección muy cuidadosa porque hay muchas cosas allá afuera. Y depende mucho de la edad de los niños y depende mucho de la edad de los padres, ¿no? Y qué son las cosas que se van a ver en casa. Pero creo que sí es muy importante que los padres aprendan, ¿no? O sea, la famosa educación para los medios, es decir, la educación del cine, no nada más de cómo el cine es glamuroso y las alfombras rojas. No. Genera creatividad. ¿Cómo funciona, no? Para poder explicarle al niño, mira, esto es cierto, esto no es cierto, esto entiéndelo de esta manera o entiéndelo de aquella, y formar espectadores críticos, ¿no? Y públicos que amen las historias, pero que al mismo tiempo sepan digerirlas, ¿no? Sensacional, sensacional, querido Juan Manuel. No sabes cuánto te agradecemos la oportunidad. Permítenos, por favor, próximamente seguir platicando contigo. Por lo pronto, señor Salinas,
coméntenos sobre el festival, sobre lo que Juan Manuel está promoviendo, está haciendo, vaya. Sí, claro. Bueno, de hecho, creo que vamos a estar promoviendo a través de las cuentas de redes sociales de Narramesta y en los promocionales del podcast de esta edición, del primer número, todos los sitios y cuentas que este festival está poniendo al alcance de la gente para que puedan conocer detalles no solo de la convocatoria de este año, sino de lo que ha ocurrido en ediciones anteriores. Con todo gusto, es un festival muy importante que ha adquirido mucha estatura, mucha visibilidad y que vale la pena promover. Es el Festival Internacional de Cine Monterrey. Con todo gusto, Juan Manuel, te damos muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos porque hayas aceptado la invitación. Evidentemente, la invitación es permanente. Ojalá te tengamos pronto de nuevo, no solo para hablar del festival, sino de otras facetas que en calidad de comunicador, que en calidad de cineasta, que en calidad de contador de historias, puedes ayudarnos a entender a todos mejor. Y eres el primero, eres el primero. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues a todos los que nos estén escuchando, 17 de agosto inaugura el Festival de Cine, así es que estén pendientes. Genial. Muchas gracias. Mucho éxito y muchas gracias. Señor Salinas, vámonos a la tercera sección. Vamos a la tercera, que es el tip. Pues antes de pasar con el tip, señor Salinas, qué buenas anécdotas contó Juan Manuel, ¿verdad? Sí, padrísima. Yo me quedaría con dos, si me permite comentarla rápido, mi estimado Alejandro. La primera es sobre el taquero, el que se lo haya encontrado y lo haya reconocido. Y la segunda es sobre la señora que vio en la televisión a su hija en alfombra roja y que se desmoronó al saber pues, que no había estado presente en un momento tan sublime para su hija que presentaba su película. En ambos casos queda demostrado que las historias conectan, mantienen una conexión que no resuelven otros métodos, la lógica entre ellos. Entonces, valiosísima la aportación de Juan Manuel. Sí, caray. Pero bueno, ojalá tengamos oportunidad pronto de volverlo a tener. Yo estoy cierto que sí, porque como él bien planteó, el próximo agosto se inaugura este festival, lo tendremos de manera previa para que siga platicando con nosotros y para que todos ustedes sigan también escuchando anécdotas, escuchando historias y sobre todo de una vertiente tan maravillosa como es el cine. En fin, muchas gracias y vamos a pasar a esta parte que es la última, muy breve, que es el tip, la recomendación para todos aquellos que estén inmersos o quieran comenzar a construir, a hacer storytelling. En el episodio pasado, habíamos mencionado la importancia de que antes de ser un buen contador de historias, valdría el esfuerzo de ser un buen buscador de historias, es decir, adquirir la conciencia, la mentalidad, como cuando uno va al gimnasio, cuando uno entrena, ¿sí? Ir adquiriendo esa condición del buscar, del observar, el mindset de las historias. Y mi querido señor Salinas apuntaló algo muy importante en el episodio anterior, que tiene que ver comencemos también con nuestras propias historias, las historias de nosotros mismos. Entonces, una pequeña sugerencia para que todos aquellos que comiencen a hacer storytelling, tanto a nivel personal o para sus propios negocios, sus organizaciones, para cuando vayan a dar una conferencia, una clase o lo que sea, un primer elemento que vale la pena atraer y que permita justo desde ahí desarrollar una historia es hacerse una pregunta en torno a una emoción. ¿Cómo podría ser esto? Muy sencillo. Si usted quiere hablar o ustedes quieren hablar, vamos a suponer, del amor, háganse una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que me enamoré y qué sentí? Y escríbalo. Luego vamos a ver la técnica de escritura, luego vamos a ver la manera como se estructura. Eso va a ser posteriormente. De entrada, hágase esa pregunta. ¿O cuándo fue la última vez que me enamoré y qué sentí? Vamos a imaginar que usted vende algo, un seguro, vende coches, vende cualquier producto o servicio. Hágase una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que yo vendí algo y qué sentí? Escríbalo y vaya experimentando precisamente en ese desarrollo la emoción que le surgió eso, que le surgió a partir de ello. O en su caso, ¿cómo me sentí cuando no logré vender algo? ¿Sí? Y escríbalo. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerse preguntas ya muy enfocadas, muy concretas sobre aspectos en específico, le va a ir revelando
esas sensaciones, esas emociones y esa conexión que le va a generar esa conciencia de ubicar de manera ya particular y específica, ¿sí?, la historia que usted quiera contar posteriormente. ¿Qué le pareció el tip, señor Salinas? Magnífico, mi estimado Alejandro, coincido plenamente con él, no quiero polemizar, al contrario, no tengo nada que rebatir ni objetar, por eso no me lo tome tan a mal, no le estoy dando el cebollazo. Yo creo que sale a cuenta este tip de lo que significa este programa. Así es. ¿Por qué? Porque si en algún momento tendremos, pues seguramente lo haremos, que recordar cuál fue el inicio de la tanda de entrevistas y de experiencias que van a ir poco a poco enriqueciendo la propuesta de valor de este espacio. Seguramente tendremos que preguntarnos cuál fue la primera entrevista que hicimos y la Por tuvimos ejemplo, en esta ocasión. Creo que el consejo es muy sensato y aparte muy útil. Y yo reduciría a 5 palabras. A ver si acierto, usted ya me dirá con el gesto, con la sonrisa o con el zapatazo. En 5 palabras, ¿cuál es, digamos, la enseñanza a poner en práctica cuando uno necesite contar una historia? Tu historia es tu memoria. Eso. ¿Sabe qué me recordó con esa editorialización, querido señor Salinas? ¿Usted se acuerda? ¿Usted le gusta el fútbol? Sí, cómo no. Bueno, usted y yo somos modelo 72, ¿no? Usted, nada más que usted es un poquitito más grande que yo, usted poquitito, un par de meses, ¿sí? Usted es de julio, yo soy de septiembre, pero nosotros crecimos, usted seguramente lo recordará muy bien, con un comentarista que en su momento había sido jugador, Sí, profesional, claro. entrenador, hasta árbitro, en fin, pasó por todas las posiciones habidas y por ahí dentro del fútbol. Y yo ya cuando tuve oportunidad de verlo, desde muy pequeño, ya era un hombre mayor, don Fernando Marcos, Sí, ¿sí lo recuerda? por Que supuesto, a claro. él le decían, a ver, don Fernando, del partido que se hubiera transmitido en su momento. Su editorial en 4 palabras. Era un mago del lenguaje ese hombre. Era un mago Sí, sí. porque concentraba, así como usted lo hizo ahorita, ¿sí?, en 4 palabras, ¿sí?, toda una cosmovisión de un acontecimiento. Eso no sé usted, pero a mí cuando era pequeño, ¿sí?, No, me era maravillaba. fabuloso, Era claro. fabuloso porque obligaba a decir, a ver, a entender, a querer ir un poco más allá, no quedarse uno nada más con el juego per se, que es así como la vida, no nada más es saber, como usted bien lo dijo en el mame, no nada más es la pelea que vencieron al Canelo y qué mal lo derrotaron. No, ¿qué hay detrás? ¿Cómo lo podemos observar? ¿Cómo podemos profundizar? Este editorial, señor Salinas, usted va a ser un digno y fiel heredero de don Fernando Marcos. Híjole, no, se me hace que ya se fue al baño, mi estimado Alejandro Arroyo. Coincido con una sola cosa de todo lo que dijo. Somos modelo 72, bastante tuneados, pero Bastante tuneado, vigentes, mano, pero vigente, vigentes. Y le vigente. agradezco mucho sus palabras. En realidad, sí lo hago, quizás de manera inconsciente, honrando, homenajeando a aquel cronista deportivo Claro, de los 70s, 80s, no así recuerdo si es. en los 90s todavía nos seguía acompañando, pero era muy esperado el momento en que Sí, esperabas el editorial, y era un editorial fulminante, en fulminante. donde calificaba, juzgaba, dejaba sentada la postura, no solo de él como comentarista y crítico, sino del programa y del canal. Era fascinante y ojalá con todas las proporciones guardadas, ojalá en este espacio consigamos ayudarle a la gente que nos está siguiendo, a los narramestianos, Exacto. a que se intriguen más por este tema de las historias. Así es, querido señor Salinas. Como dicen por ahí, la simplicidad es un lujo. Llegar a esos parámetros tan aparentemente sencillos cuesta un trabajo y cuesta mucho. Sí. Pero ese es el reto y muchas veces en esa sencillez se demuestra todo un arsenal de conocimientos como usted bien lo acaba de hacer. Pues ya nos vamos, querido señor Salinas. ¿No? A las órdenes, encantado. Nuevamente disfruté mucho de participar en este esfuerzo de Business Storytelling Lab en compañía de un gurú del storytelling, un gurú de la palabra. Él se dice, ¿qué? Talachero, Obrero, albañil. soy obrero y talachero de la palabra, Obrero, señor es un Salinas. obrero, yo creo que es un gran alquimista, es un extraordinario químico de la expresión
no solo oral, sino escrita, y de la creación de historias. Yo le agradezco mucho que me permita compartir este espacio y espero podamos seguir haciéndolo exitosamente para bien del espacio y de la gente que nos sigue de manera permanente durante muchos, muchos años más. Le agradezco el recíproco, querido señor Salinas. Muchísimas gracias por la oportunidad también. Nos vemos al siguiente episodio y nada más quiero concluir agradeciéndole a César Huidobro la producción, el acompañarnos en llevar esto que usted está viendo ahí hasta las distintas plataformas en que lo está viendo. Muchas gracias, César. Señor Salinas, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tanto. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.